Mi presentación es sobre el tema experiencia relacional reconstructiva como un modelo de intervenciones de crisis y desastres. Vivimos en el siglo XXI con la frecuente presencia de la violenta discontinuidad en la vida cotidiana de la humanidad. Llamamos disruptivo a este evento violento que promueve experiencias colocándolo en contra de la desorganización de situaciones extremas. Estas experiencias son causadas, por ejemplo, por las guerras, la política, la corrupción política, la economía, la religión, el fanatismo ideológico, la violencia urbana, el terrorismo practicado por grupos radicales y o por el Estado, por desastres naturales o antropogénicos y o como consecuencias las catástrofes. La presentación versará con tres tópicos: lo que entendemos por el disruptivo, la experiencia relacional reconstructiva y la intervención de asistencia. El concepto de lo disruptivo fue propuesto por Moti Ben-Jacquar en 2002. Hace posible diferenciar lo que sucede afuera de lo que sucede en la mente o en la psique. Dice: no todos los eventos son desestabilizadores o traumáticos para la psique, y cuando lo es, no será lo mismo para todos los individuos a los que daña. Diferenciamos el universo fático del universo psíquico, cada uno de los cuales tiene sus propias especificidades. El universo fático está relacionado con lo externo o circundante de la psique y tiene su propio proceso dinámico. Entendemos, por tanto, que el fático atinge el psíquico. Estas situaciones establecen experiencias emocionales y experiencias generadas a partir de hechos reales que provocan, en la mayoría de los casos, una percepción amenazante de la realidad. Entonces, la sociedad está expuesta a todos los grandes temores humanos simultáneamente. Las personas y o comunidades son afectadas por dicha violencia disruptiva, se enfrentam a um tipo de estresse emocional que pode evolucionar a um distúrbio potencialmente traumático e pode apresentar um desajuste e uma enfermidade psíquica. Establece a inexistência da situação traumática, pero potencialmente traumatogénica. Por el concepto del disruptivo, el trauma puede ocurrir solo en la psique. Segundo Ben-Jacquar, la crisis y los desastres naturales o sociales, provocados o no por el ser humano, son desafíos que requieren replantearse la forma en que el ambiente estalla en la psique del hombre y deben analizarse en términos de las reacciones personales de los damnificados, de personas y de su impacto psicológico. El evento disruptivo desestabiliza el equilibrio emocional y genera sentimientos de inseguridad, incredulidad, impotencia y desesperanza. Por tanto, essas reacciones pueden desarrollar trastornos o lo que llamamos patología por disrupción, como consecuencia del impacto del evento externo en una psique que operaba con relativa estabilidad.
Estos sentimientos, cuando se los vive, se sienten a través de las sensaciones que están presentes en nuestro primitivismo psíquico. Por lo tanto, no son verbales. Se han realizado estudios e investigaciones desde la segunda mitad del siglo XX, con el fin de diagnosticar síntomas, patrones de enfermedad y desarrollar acciones de intervención en este nuevo campo. Estos hechos afectan la salud física y mental. La disrupción generada por los eventos naturales y la violencia humana demostraron el poder de la naturaleza y del hombre, la proximidad de la muerte y expusieron la fragilidad de las reglas de contacto social y la relación destructiva del hombre en su estado natural. La violencia del impacto emocional causado por estas causas en la psique de las personas involucradas puede desestabilizarlas o desorganizarlas temporal o definitivamente. Sin embargo, no estamos preparados para vivir eventos disruptivos o entornos disruptivos que produzcan angústia. La incertidumbre causada por la interrupción está permanentemente presente. Desarrollando el segundo tópico, ¿cuál es la experiencia relacional reconstructiva? Quiero explicar que luego de trabajar 40 años en asistencia en crisis y desastres, pude identificar logros y dificultades en los desarrollos progresivos de las estrategias de intervención. Estas dificultades pueden sintetizarse en: los modelos de asistencia en crisis y desastres se han profesionalizado, pero ou não estão fundamentados teoricamente, ou não contam com evidências empíricas. Não existem investigações sistemáticas que deem conta de seus resultados em mediano plazo. Estimulado por los conceptos del modelo del disruptivo de Ben-Jacquard e sus desarrollos em ecobioética, plus la experiencia de trabajo que hemos compartido, me han dado la fundamentación de la experiencia relacional reconstructiva o ERR. La experiencia relacional reconstructiva é um modelo de intervenção em situações em crises e desastres integradora que atua e com a população afetada através de um trabalho grupal, alcançando um trabalho individual. Tem uma dimensão estrutural através do enfoque grupal, que ativa diferentes indicadores para o afrontamento do impacto disruptivo. Tem sua dimensão psíquica, sua dimensão metapsicológica e é aplicada nos grupos de sostén, que também são damnificados. Os objetivos gerais do uso desta herramienta técnica e las intervenções assistenciais eles são: primeiro, compreender a dinâmica do impacto da ER sobre os mecanismos de defesa individuais que dificultam o processamento de um evento disruptivo e descrever a reorganização de las dimensões grupales que favorecem o desenvolvimento da imunidade psíquica e resiliência. Este processamento ativa as vias de elaboração que promovem cambios positivos individuais
en términos del manejo del eje impotencia versus omnipotencia y, consecuentemente, el aumento de la capacidad resiliente de los sujetos. Los objetivos específicos de la ERR describen y analizan, primeramente, los mecanismos de defensa individuales y grupales que obstaculizan la metabolización de un evento disruptivo en términos de expresiones verbales y conductuales de omnipotencia versus impotencias, manifiestas en el microuniverso y macrouniverso de los grupos de sostén y reconstrucción. Segundo, el modo en que la ERR activa la reorganización de las dimensiones grupales en el microuniverso y el macrouniverso. Y tercero, a través de los cambios en las expresiones defensivas de omnipotencia y impotencia, verbales y conductuales, individuales y grupales, medindo la eficacia diferencial de la experiencia relacional reconstructiva como estrategia de intervención asistencial para la mitigación del impacto disruptivo de una catástrofe natural. Por lo que podemos decir que la ERR es un modelo assistencial com componentes psicoterapêuticos para situações disruptivas massivas aplicadas por um profissional experto em saúde mental ou equipo, interveniendo de modo consistente e objetivo em las instâncias governamental, comunitária e individual, orientado para la promoción de la interacción e integración simultánea de los procesamientos de transformación basados en los principios psicodinámicos con objetivos claros, específicos y acotados. Por esto, necessitamos para a situação disruptiva intervenção de assistência. Este modelo de assistência se basa en el encuentro de las psiques, es decir, en una relación de intersubjetividad. Proponemos intervenciones de asistencias por considerar la subjetividad humana como punto de partida. Necessitamos um modelo contemporâneo de assistência e tratamento em este momento de interrupção, incluindo os fatores humanos ou, novamente, a subjetividade humana. Devem ser dirigidos a las comunidades afetadas por lo disruptivo, que satisfagan sus necessidades e características específicas. Por lo tanto, la experiencia relacional reconstructiva es la herramienta metodológica como una forma de incluir los factores humanos en la intervención, así como las capacidades de la capacidad de recuperación de los sujetos. El enfoque de la experiencia relacional reconstructiva desarrollada por mí en 2013 presenta el valor central de la intervención, su efecto reconstructivo sobre el tema y el efecto multiplicador en la comunidad. El ERR se aplica como una intervención experiencial en crisis que crea un espacio transitorio
con cualidades de transición para la contención y la sustentabilidad. Tenemos que levar en cuenta que el uso de la palabra reconstrutivo para nosotros es específico. Mejor explicando, no estoy corrigiendo, pero busco nuevos significados, intentando articular el afecto y la representación del evento perturbador hoy en día. Esto solo puede suceder en una intervención que promueve el procesamiento psíquico de los desequilibrios que provocó la angustia. Esto solo ocurrirá dentro de una relación que involucre afectos positivos para procesar los sentimientos de impotencia y desamparo que generó la perturbación. El EER, utilizado en una intervención de asistencia, conducirá a una resignificación del conflicto. El diferencial de este modelo de intervención se crea de acuerdo con las necesidades específicas de cada individuo o población y, al mismo tiempo, con la necesidad de sistematizar la asistencia a esta población que es sana, dañada por la confrontación de un evento perturbador. Esto es su compromiso con el clínico. La función clínica en las intervenciones de asistencia es lo que estamos buscando. Esto permite considerar el impacto del disruptivo como una oportunidad de cambio para el fortalecimiento de la inmunidad psíquica y la resiliencia. Por lo tanto, es un modelo singular. En este tercero tópico presentaré el programa de intervención de emergencia y apoyo a la salud mental a la población afectada por inundaciones y deslizamientos de tierra en la provincia de Santa Catarina, Brasil, desarrollada por mí. El protocolo es la experiencia relacional reconstructiva como modelo de intervención de crisis basadas en factores humanos. Estos são projetos transdisciplinários que dependem de factores humanos, por lo tanto, en la observación de indicadores cualitativos para la evaluación. Estas acciones o intervenciones se abordan en la cantidad de puntos posibles en las áreas del conocimiento humano, baseado no princípio da complexidade Morin. O importante é que se mantenha o foco em la crisis, não em las reações a ellas. Todas as instâncias que interactuam em situações disruptivas se percebem como grupo de cuidadores. Las situaciones causadas por eventos o acciones disruptivas y o intervenciones organizadas resultantes de la capacitación lograda por profesionales de defensa civil, salud mental, educadores, abogados, Ministério Público, engenheiros, economistas, líderes políticos e religiosos, voluntarios y las autoridades del Estado, de acuerdo con su complexidad específica. La llamamos personas claves. Este específico modelo se basa en el entrenamiento de personas clave
que contribuyen a la reconstrucción mediante el desarrollo de su inmunidad psíquica y la capacidad de recuperación y, en consecuencia, el desarrollo de los afectados a través de la ERR. Esta acción, intervención, es un enfoque inter, multi y transdisciplinario, tanto para quien cuida como para quienes están afectados o dañados. El programa propuesto no brinda asistencia médico-psiquiátrica psicoterápica. Lo más importante es no medicalizar, no psicologizar o no socializar las acciones. Debemos entrenar para identificar o avanzar escuchando y reconociendo los síntomas, ya que los cuidadores afectados también, en muchos casos, pueden presentar situaciones que deben ser atendidos y o dirigidos a un tratamiento especializado. Lo más importante es no victimizar a aquellos que fueron directa o indirectamente afectados por eventos disruptivos, porque la victimización ya puede ser una condición de enfermedad. La dinámica de las intervenciones es construida en los reclamos presentados por los cuidadores en cada reunión, es decir, por la presencia en sus diferentes etapas. Estas reclamaciones pueden ser de ellos mismos o de los afectados. Las intervenciones deben llevarse a cabo mediante la presencia por considerar los factores humanos, diferenciado de las intervenciones por demanda, lo que implica acciones de protocolo cuantitativas. Es en la trama de la complejidad de la teoría de Morin donde se aplica la dinámica de los desastres o crisis y sus múltiples perspectivas en la evaluación. Teniendo conciencia de que no estamos tratando con pacientes, sino con personas sanas que repentinamente, desencadenadas por el hecho perturbador, enfrentan una situación, los programas de salud mental deben dirigirse a lo que llamamos liderazgo funcional. El enfoque de atención es transdisciplinario, incluindo el individuo, la familia, el colectivo, el medio ambiente y institucional, por lo tanto, la complejidad. En las primeras etapas del impacto, se debe desarrollar un programa de asistencia que puede incluir el tratamiento clínico para los cuidadores y los afectados. Muchas veces, los cuidadores también son los afectados, como lo dijimos anteriormente. La intervención no debe formar parte de una gestión gubernamental, deberá ser permanente. Debe entenderse como una situación de excepción, porque sus secuelas aparecerán en diversos segmentos de la sociedad, como por ejemplo, en la educación, en la salud, en la vivienda, en desarrollo urbano, en trabajo, en economía, en seguridad, para los años siguientes. Como consecuencia de la aplicación de este modelo de intervención, se debe crear un colegiado de directivos como un momento propicio para el conocimiento de los problemas
e derivações a um conjunto transdisciplinário. Também se deverá sensibilizar as pessoas para lograr seus objetivos. O objetivo sempre será oferecer um sentido temprano de significado para a representação emocional da disrupção ou desestabilização experienciada em um grupo de convivência. Todas essas experiências se vivenciam através da experiência relacional reconstrutiva. Muitas graças.